Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Buenas noches ya, ¿verdad? Muy buenas noches. Hoy es viernes 19 de agosto y pues bueno, son casi ya las 8, ¿verdad? Tuvimos un tiempo extraordinario también de alabanza, de adoración en torno a la palabra. Clase, ¿cómo estamos? Échenle más ganitas, estuvieron 2 semanas descansando, por favor. Clase, ¿cómo estamos? Hay que traer a los niños porque ellos sí, de verdad, le ponen ahí sazón a esto. Muy bien, saque su Biblia, estamos estudiando fundamentos de la fe. Para aquellos que nos siguen a distancia, estamos estudiando fundamentos de la fe, lección 3, los atributos de Dios. Estuvimos estudiando en semanas anteriores la omnisciencia de Dios, el conocimiento absoluto y eterno de Dios, la omnipresencia de Dios. Y hoy vamos a ir a la página 25, el apartado 8, vamos a hablar acerca de la omnipotencia de Dios. Y como yo sé por fe, porque tengo la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, yo sé que ustedes ya estudiaron hasta la página 25, ya leyeron, ya comentaron, ya se fueron, ya en el viajezote que se aventaron hasta Chetumal. Ahí tuvieron mucho tiempo para platicar al respecto y estudiar y todo, ¿verdad? Entonces te voy a pedir por favor que me acompañes al texto de Jeremías capítulo 32, versículo 17. En lo que tú lo buscas, aguántame por favor, vamos a compartir nuestras ligas a nuestros hermanos, hermanas que nos ven desde Facebook Live. Estamos compartiendo, estamos transmitiendo directamente en vivo. Así que pues gracias por estar con nosotros en esta transmisión que estamos haciendo desde Xonacatlán, Estado de México, tierra bendita de Dios, ¿verdad? Estamos aquí compartiendo en vivo nuestro estudio. Si usted está por acá, escríbanos, mándenos un correo, un mensaje, una llamada, lo que usted quiera. Si usted quiere reunirse con nosotros, si usted quiere pasar tiempo en la palabra con nosotros, hágalo sin ningún problema. Por acá, con mucho gusto, le recibimos. Y hoy trajimos pan, ¿verdad? Riquísimo pan. Entonces, la verdad la pasamos de maravilla en la palabra del Señor. Y bueno, también recordarle, usted lo sabe, todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain. Plan de lectura McChain, donde usted puede leer el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces en un solo año. Es un texto maravilloso y yo espero que nos esté acompañando. También tenemos nuestra sesión de fundamentos de la fe. En estos días tuvimos un ajuste de horario. Si usted no ha estado con nosotros, recordándole que movimos nuestra clase de fundamentos de la fe. Estamos los viernes a las 7:30 o algo así, ¿verdad? Y también estamos mañana no, ¿verdad? Mañana por única excepción, pero vamos a estar los sábados. Pero mañana por única excepción vamos a estar el domingo a las 6:30 de la tarde. Así que por favor quédese con nosotros. Vamos a estar viendo acerca de la voluntad de Dios y la obediencia. Así que pues es maravilloso lo que hemos estado viendo. Recordándoles también que ya tenemos nuestra página oficial de Ministerios Voz que Clama, donde usted puede ver pues todos los materiales, predicaciones, audios, todas las listas de reproducción que usted puede escuchar. ¿En dónde las podemos escuchar, Isa? Platícanos. En SoundCloud. En SoundCloud, ahí puedes escucharlo, todos los audios. ¿Dónde más? Spotify también, ¿verdad? Sin costo. Y también usted lo puede ver también a través de YouTube, todas las listas de reproducción. ¿Sale? Muy bien, pues ya hemos compartido nuestras ligas. ¿Sale? Si usted apóyenos también compartiendo esta clase para las personas que estén ahí en casita o que vengan en camino, pues lo pueden ir escuchando. Estamos en vivo desde Xonacatlán, Estado de México, y vamos a estudiar la omnipotencia de Dios. Ya tiene usted su texto, Jeremías capítulo 32, versículo 17. Dice el texto: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido.
¿Puedes leer conmigo esta última frase? Ni hay nada que sea difícil para ti. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y estamos muy agradecidos contigo porque en estas semanas que hemos estado ausentes, Señor, nosotros de este tiempo, de este espacio de estudio, tú has estado con nosotros, Señor. En medio de las tormentas, de las luchas, de las dificultades, de la enfermedad, del cansancio, pero también nos has dado grandes bendiciones. Todos los días, Señor, tus bendiciones se derraman, Señor, sin número. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Ahora, Señor, que retomamos, Señor, este tiempo de alabanza, este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por ello. Bendigo, Señor, bendecimos, Señor, tu nombre y rogamos que tu bendición, tu guía, tu dirección esté con cada uno de los aquí presentes, sus familias, con aquellos que comparten, que ven, que reproducen. Y sé conmigo, Señor, para poder ser un expositor fiel, Señor, de tu mensaje en esta tarde. Nos encomendamos a tu amor y cuidado en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Muy bien, pues vamos a empezar a platicar, como les decía, acerca de la omnipotencia. La omnipotencia de Dios. Hemos visto que Dios tiene perfecto conocimiento y eterno conocimiento. También hemos visto que Dios está presente en todos lados. Pero ahora vamos a ir a una parte importante de estos atributos absolutos y eternos, que es la omnipotencia. Y usted tiene por ahí, en su página 25, ¿verdad? Si me hace favor, por allá atrás, Erika, si puedes leer, por favor, la primera frase, la primera definición acerca de omnipotencia. ¿Qué dice por ahí? Dios es todopoderoso, tiene poder más que suficiente para hacer cualquier cosa. Para hacer cualquier cosa. Dios es todopoderoso. Y estas palabras, yo sé que en algún momento tú las has escuchado. Omnipotente, todopoderoso. Y parecen palabras complejas, parecen palabras muy elaboradas, pero encierran algo que no se nos debe de olvidar. Y más que una situación, por ejemplo, cuando hablamos de omnisciencia, de que Dios todo lo sabe, como que nos sentimos intimidados, ¿no? Como que nos sentimos observados por Dios, ¿no? Cuando hablamos de omnipresencia, también como que nos sentimos perseguidos, ¿verdad? El pecador que traemos cargando, ¿verdad? Cuando dice, oye, Dios todo lo sabe. ¡Ay! Todo lo sabe, ¿no? Y te empiezas a comer las uñas, ¿no? Dices, no debe haber dicho eso, ¿no? No debe haber pensado aquello. Y cuando tú escuchas acerca de la omnipresencia, ¿verdad? Como que pues de alguna manera nos trae regocijo, pero también nos trae cierto sentido de persecución, ¿no? Porque nos quisiéramos esconder. ¿Te acuerdas de Jonás, que lo vimos hace unas semanas? Que vimos que Jonás se fue hasta el otro lado del mundo. ¿Te acuerdas del mapita que vimos, verdad? Que vimos que pues, se fue lejos, lejos, lejos lo que le sigue, con la intención y el pensamiento de querer alejarse de Dios. Pero cuando llegamos a la omnipotencia, inevitablemente nos sentimos bien, decimos, qué padre, Dios es omnipotente, pero nuestra carne se frustra, nuestra carne se rebela. Nosotros, aquí cuando llegamos a la omnipotencia, ¿sabes qué es lo que nos pasa muchas veces? Que empezamos a tropezar con algo con lo que el ser humano tropieza, que es la incredulidad. ¿A poco sí Dios puede hacerlo todo? ¿En serio Dios puede hacerlo todo? Porque yo le he pedido muchas cosas o yo he orado acerca de muchas situaciones y no ha pasado nada. A veces nosotros apelamos a la omnipotencia. Si tú todo lo puedes, si tú eres Dios, a ver si haces esto o aquello, ¿verdad? Nos hemos encontrado todos en esta esquina de peticiones y déjame decirte que la omnipotencia de Dios es eso, la omnipotencia de Dios. Y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. ¿Qué significa que Dios sea omnipotente? Apunta esto, por favor. Significa que Dios tiene poder. Dios tiene poder. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Dios tiene poder. Al Dios al que acabamos de cantar hace un momento a través de esas maravillosas alabanzas que
déjeme decirle que nuestro hermano Wences toca increíble. A Dios la gloria, ¿verdad? Pero la realidad es que yo no lo había escuchado, pero increíble, ¿eh? Tenemos que hacer una transmisión, ¿eh? Definitivamente, un live. Dios tiene poder, mis amados. Dios tiene poder. Y eso significa que no tenemos un Dios debilucho, flacucho. Que, ay, no, pues eso, que le tiemblen las manos. Muchísimas gracias, hermana. Dios le bendiga. Gracias. Que le tiemblen las manos, que sea débil. ¿Me explico? Tú y yo no sabemos que somos débiles. Tú y yo carecemos de poder absoluto. Dios no. Dios tiene poder más que suficiente para hacer cualquier cosa. Por eso es todopoderoso, tiene todo poder. No hay ninguna autoridad, ni dominio, ni principado, ni potestad que le diga a Dios, no, necesitas un permiso firmado y necesitas un sello para poder hacer eso. ¿Aquí no les piden permiso para vender? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué necesitas hacer? Pues ir a la presidencia y pagar a veces puede ser diario, puede ser semanal, que tienes que pagar tu uso de suelo. Mira nada más. O sea, necesitas pedir permiso, ¿no? ¿Tú crees que Dios le pide permiso a alguien para hacer las cosas que hace? No. Dios no le pide permiso a nadie porque Él tiene todo poder, Él tiene toda la capacidad de hacer cualquier cosa. Y ahorita, déjame decirte, porque ya sabes que me gusta también estas esquinas picosas. ¿Dios entonces puede hacer cualquier cosa? Sí, pero déjame decirte que hay cosas que Dios no puede hacer o Dios no va a hacer. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. La omnipotencia de Dios describe su capacidad, estás apuntando, para hacer cualquier cosa. Esto es muy importante. Dios puede hacer cualquier cosa. Sí, Dios tiene toda autoridad, todo dominio, toda potestad de tu vida, de mi vida, de este mundo, de su iglesia. No hay nada que escape de su poder y de su influencia. Pero déjame decirte una cosa. Esa capacidad para hacer cualquier cosa siempre va a ser consistente con su naturaleza. ¿Qué crees que significa esto? Ya comieron, ¿verdad? Ya pasó el mal del puerco. Desde hace ratito, ¿verdad? Ya pasó el sueñito, ¿verdad? ¿Qué guisaron? ¿Qué guisaron? Mole. ¡Ay, Dios mío santo! Pero yo no. Mi mamá. ¿Usted guisó? Molecito, ¿verde o rojo? Verde. Ay. Vean nada más qué bendición. Yo como si ya me invitando, me antojándome. Pero lo que quiero llegar con esto es a que vamos a empezar a rascarle. Ya sabe que me gusta rascarle. ¿Qué cree que significa esto? De que su capacidad de hacer cualquier cosa es consistente con su naturaleza. Pues que únicamente hace como cosas buenas, ¿no? No puede hacer. Ok, va a hacer cosas buenas. Wences, ¿qué crees que quiere decir esto? Bueno, escuché a un pastor, dice que Dios todo lo puede, pero lo que Él no puede hacer es mentir. Ok, pero tú, lo que diga el pastor está muy padre. Tú, ¿qué crees que significa esto? Que Él pues siempre va a tratar de ser como lo que nos plantea en la palabra de Dios, justo, bueno, siempre buscar el bien. Ok. Vanessa, ¿qué crees que significa esto? Que es consistente con su naturaleza. Con lo que él dice o hace. Ok, que es consistente con lo que él dice o con lo que él hace. Ok, Isa. Yo vi la mano levantada. No, pues yo siento que, o sea, que él va a hacer las cosas que nos van a ayudar a nosotros, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, no ayudar, sino las cosas buenas para nosotros. Ok.
por qué los hago reflexionar acerca de este punto en particular? Caballero de atrás, bienvenido. Repíteme tu nombre, por favor. Osvaldo. Él sí es Osvaldo. Osvaldo, Orlando, ahí voy. Ok, ahí voy. Entonces, eso quiere decir que la capacidad absoluta de Dios de tener todo poder y toda capacidad siempre se va a circunscribir a su propia naturaleza. Es decir, Dios tiene todo poder, pero también recordemos que Dios es ¿qué? Primer atributo que vimos, Berta, ¿qué vimos? Que Dios es ¿qué? Santo, ¿verdad? Entonces, Él tiene todo poder para hacer cualquier cosa, pero siempre y cuando que todo lo que hace Dios es santo. ¿Eso qué significa? Lupita, ya te había salvado, hija. Entonces, que no me toque a mí, que no me toque a mí, que no me toque a mí. ¿Está apartado? Ok, muy bien. Está apartado, ¿verdad? Entonces, todo lo que va a hacer Dios, Él tiene toda la capacidad de hacer lo que Él pueda, lo que Él quiere. Pero siempre va a actuar en santidad. Si tú y yo, viste, es que siempre tomo ese ejemplo de esa película, discúlpame. Le cae gordísimo Jim Carrey, pero es un ejemplo que yo tomo siempre para hablar acerca de esto. ¿Sí viste Todopoderoso, no? Con Jim Carrey, la película. Y la historia básicamente dice que pues, Dios le da sus poderes, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Jim Carrey? Pues se da vuelo y hace todo lo que se le pega la gana. Él es todopoderoso, pero pues para hacer puras tonterías. ¿Me explico? Ahora, ¿diríamos que Jim Carrey en la película es santo en lo que hace? No. Su omnipotencia, si pudiéramos llamarlo así, no es santa. Entonces, por lo tanto, no se contrapone. La omnipotencia nunca se va a anteponer a sus otros atributos. Dime otro atributo aparte de la santidad que más vimos. Rectitud y justicia. Rectitud y justicia. Por lo tanto, todo el poder y toda la capacidad de Dios siempre se va a circunscribir ¿a qué? A su rectitud y justicia. Entonces, todo lo que Dios va a hacer y todo lo que Dios puede hacer siempre va a ser ¿qué? Recto y justo. Señor, por favor, quiero que fulmines a esa persona que me lastimó. Él tiene todo poder, ¿no? Lo podría hacer. Pero hay ocasiones en las que ¿qué? No lo hace. ¿Por qué? Porque no es justo. Porque Él es justo. Él no opera bajo la medida en la que operamos tú y yo. Me preguntabas hace algunas semanas acerca de la justicia de Dios. Y yo les platicaba que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos un anhelo de justicia. Osvaldo, ¿has escuchado de estos que se suben a saltar a los camiones y a las combis? Y que luego se encuentran con un policía, un militar y zas, y los terminan echando. ¿Y qué es lo que dicen en los comentarios en internet? Pues digo, no las groserías que dicen, pero me refiero, ¿cuál es el espíritu de lo que se entristecen? Qué bueno que se murieron. Qué bueno, lo hubieran rematado, así les hicieran a todos. ¿Por qué? Porque nosotros hay un ardor, hay un anhelo de justicia. Cuando algo malo, cuando algo injusto te duele, te enardeces. ¿Me explico? Entonces, en ese espíritu tú debes entender que su omnipotencia nunca se va a separar. Tú no puedes agarrar y decir, la santidad está separada de la omnipotencia. No, Señor, están juntos. Otro atributo que también vimos, a ver, para que repases, Erika, otro. Ya vimos santidad, rectitud y justicia. Otro. Inmutabilidad. Inmutabilidad, ¿eso qué significa? Que entonces todo lo que Dios puede hacer o hace es inmutable. Hay cosas que Dios no va a hacer porque Él es inmutable, y hay cosas que Dios sí va a hacer y las va a seguir haciendo porque Él es inmutable. Te voy a poner un ejemplo. El Nuevo Testamento dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Él es todopoderoso para hacer salir el sol todos los días. Su poder, la humanidad puede portarse muy mal, puede ser aberrante todos los días. Mañana la humanidad se va a seguir portando de manera terrible, pero eso no significa que mañana no va a salir el sol. ¿Por qué? Porque su omnipotencia, Dios, es inmutable. ¿Qué significa la inmutabilidad, clase? Que no cambia. Que no cambia.
Él no va a ser como yo tengo todo el poder. Y si yo pudiera no sacar el sol mañana, lo haría. Pero ¿qué crees? Dios no cambia de opinión como tú y como yo. Él no es voluble. Otro atributo por allá. Soberanía. Soberanía, muy bien. Eso significa que entonces, en su absoluto poder, Dios tiene ¿qué? Gobierno. A Él no se le sale todo, o sea, Él no se le desboca el poder. ¿Has escuchado esta palabra de el poder absoluto corrompe? Las personas cuando empiezan a tener más poder, ¿qué pasa? Se suben un tabique y se marean, ¿verdad? Digo, citaría algún ejemplo de algún partido político, pero no es el espacio para eso, ¿verdad? Pero incluso eso pasa en la iglesia. La gente adquiere responsabilidades y pierde el piso. Es que ya mi responsabilidad de la tesorería, guiño, guiño. Entonces ahora yo soy el que decido si se gasta o no se gasta en eso. Yo tengo todo poder sobre la lana. Ay. Espérame, entiéndeme el ejemplo, a lo que quiero llegar. Entonces, en su omnipotencia, Dios es soberano. Él tiene perfecto gobierno de su absoluto poder. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, todo lo que Dios hace es consistente con su naturaleza. Creo que ya quedó claro ese punto, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Seguimos. Les va a venir pregunta en el examen, ¿eh? Así le hacen y luego, ¡ay, lloro y crujir de dientes! Muy bien. Pregunta clase. ¿Por qué es importante para nosotros entender la omnipotencia de Dios? ¿Por qué crees que es importante? Mi hermana Ruth, ¿por qué cree que es importante entender la omnipotencia de Dios? Porque sabemos que Dios va a obrar bien. Ok, que va a obrar bien. Ok. A ver, allá atrás, ¿alguien? ¿Por qué es importante para nosotros entender la omnipotencia de Dios? Porque para que no lo hacemos, no es mi comparando con otras, digamos, otras santos o no sé. Ajá. Porque sabemos que sí, para no compararlo con Ok, para darnos cuenta quién es Dios, ¿no? Claro, muy bien. ¿Alguien más? sí, no, pues que era eso, ¿no? O sea, que Él nos está demostrando que nosotros no podemos, y que Él es, pues, que Él tiene poder y nosotros no. Claro, eso es sano, ¿no? Eso es bueno. Porque creo que el mayor engaño al que tú y yo a veces caemos es que tú y yo a veces nos la pasamos forcejeando con la vida, ¿no? Nos la pasamos forcejeando nos vamos forcejeando con todo. Buscando tener el poder, buscando tener el control, buscando eso. Ahora, Dios nos da, fíjate lo que te voy a decir, en su omnipotencia y en su soberanía, Dios nos da poder delegado. ¿Eso qué significa? Dios en su omnipotencia le ha dado poder, por ponerte un ejemplo, al presidente. Él tiene poder, ¿estamos de acuerdo? Pero es un poder que se supedita al poder de Dios. ¿Sabes a quién le va a rendir cuentas ese señor? A Dios. Y también al Estado, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, él tiene un poder delegado. ¿Quién le dio ese poder? Dios. ¿A quién va a responderle por ese poder? A Dios. Ahora, tú, por ejemplo, en tu casa, Dios te ha dado poder sobre tu casa. Di amén. A veces no lo parece, ¿verdad? A veces no parece que tengas autoridad sobre tu casa, pero tienes autoridad y poder sobre tu casa. ¿Pero qué crees? Ese gobierno, ese mini país, ese mini estado que tú gobiernas, con vara de hierro, ¿verdad? Esa administración que tú manejas, ¿qué crees? Está supeditada al gobierno y a la omnipotencia de Dios. ¿Por qué es importante esto? Para recordarnos que toda capacidad y todo poder que nosotros tenemos depende de la omnipotencia de Dios. Dios en su omnipotencia nos recuerda quién es Él.
Los creyentes del Antiguo Testamento, cuando te estoy hablando del Antiguo Testamento, te estoy hablando desde Génesis hasta redoble de tambores. Hasta Malaquías, gracias. Tache, tache. Ahí les encargo que se pongan a revisar. Desde Génesis hasta Malaquías, todos los creyentes del Antiguo Testamento, si algo tenían claro y si algo tenían presente, era una sola cosa en particular: que Dios, el Dios de Israel, el Dios de su pueblo, era omnipotente. Él tenía todo poder. Por eso ellos se saben y se entienden como un pueblo especial, escogido por Dios. Cuando ellos salían a la batalla, tenían confianza porque decían: tenemos con nosotros al Dios omnipotente. ¿Sabes quién nos va a vencer? Nadie. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían claro, muy claro, que Dios es omnipotente. Y ahorita vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que tú has escuchado y quiero que lo vamos a tratar acerca de los nombres de Dios. Pero otro dato importante acerca de la omnipotencia de Dios, de por qué es importante que tú y yo lo conozcamos, es porque en su omnipotencia Dios nos recuerda a ti y a mí, en nuestra debilidad, que nada, absolutamente nada es imposible o difícil para Dios. Esto no solamente estoy hablando de enfermedad, no solamente estoy hablando de deudas, no solamente estoy hablando de conflictos, estoy hablando de muchas cosas que tú y yo vivimos en la cotidianidad que a veces no puedes. Días en los cuales sientes que no puedes, que eres incapaz, que eres débil. Y es ahí donde tú y yo debemos de correr a los pies del Señor, porque tú no puedes. ¿Pero qué crees? Él sí puede. Él tiene poder. Hay una oración que se le atribuye también a Reinhard Niebuhr, que es uno de los filósofos del pensamiento del AA. Y si tú en algún momento has escuchado o has ido a alguna reunión de AA, sabes que ellos tienen una oración: Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y aceptar las que sí puedo. Pero hay una frase en particular que básicamente dice: lo que yo pueda hacer, déjame hacerlo. Y lo que no pueda hacer, lo dejo en tus manos. Estoy parafraseando, no me acuerdo bien ahorita. Pero básicamente lo que dice es: lo que yo pueda hacer, dame la capacidad para hacerlo. Y lo que no pueda hacer, lo pongo en tus manos. Está padre, ¿no? Porque tú y yo tenemos capacidad para hacer ciertas cosas. Esa capacidad nos la ha dado Dios. Pero hay cosas que tú no puedes hacer y que nunca vas a poder hacer. ¿Y a dónde tienes que correr? A la omnipotencia de Dios. Por eso es importante conocer esto. Tú no puedes. Dios sí puede. Amén. Amén. Acompáñame a ver algunos textos para basarnos en esto. Génesis, capítulo 18, versículo 14. Génesis 18, 14. En este contexto, ¿verdad? El Señor ha hecho una promesa a su siervo Abraham acerca de que él tendría un hijo en su vejez. Y pues creo que tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Hay una edad reproductiva. Abraham pues ya era un hombre de casi ya 100 años, Sara también ya andaba por ahí de los 90, dicen que todavía seguía muy guapa, ¿verdad? Dice el texto que era una mujer muy hermosa, pero a lo que voy es a esto: hay un tiempo en el que ya no se pueden tener hijos, fisiológicamente eso ya no es posible, ¿verdad? Es por eso que la promesa de Dios a Abraham de que tendría un hijo es una promesa, es un milagro. Fíjate lo que dice Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Eso es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque ya está implicada ahí la respuesta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Notas, por favor, que a Dios le está temblando la voz o que le está temblando la mano? Dice, quizá, probablemente, ¿verdad? Si sigue el tratamiento, va a tener Sarita un hijo. No, señora, va a tenerlo. Porque Dios lo ha dicho. Y así será. Jeremías 32, 17, ya lo leímos hace un momento, ¿verdad? Que dice, nada hay que sea difícil para Dios. Lucas 1, 37. Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. El que lo tenga lo lee fuerte. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Pero esto está dicho en el contexto del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Nada hay imposible para Dios. Y esto está también dicho en el contexto del nacimiento de Juan el Bautista, ya que también su madre y su padre eran de edad avanzada, ¿verdad? Y era estéril su madre. Por eso, de alguna manera, el hecho de decir que iba a tener un hijo era algo prácticamente imposible, pero ellos confiaron en el Señor. Efesios 3:20, alguien que lo busque también y que lo lea, a ver allá atrás, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Fíjate lo que dice Efesios 3:20, dice aquel, y lo está enfatizando con mayúscula porque está evocando a la persona de Dios, dice aquel que es ¿qué? Poderoso. ¿Qué es qué? Poderoso. Poderoso para hacer, ¿qué dice? Todas las cosas. Todas las cosas. Fíjate qué extraordinario. Él tiene capacidad de hacer todas las cosas, dice Pablo aquí a la carta a los Efesios. Pero fíjate de qué manera es poderoso. Dice que es poderoso para hacerlas mucho más abundantemente. ¿De qué? De lo que pedimos o entendemos. De lo que pedimos o entendemos. A ver, explícame tú qué crees que significa esto. Lupe. Pues que a lo mejor nosotros le podemos pedir por, no sé, por alguna enfermedad que tengamos. Ajá. Y él, pues en su poder, pues nos sana, nos ayuda. Claro. A lo mejor nosotros no esperamos tanto de él, pero él en su poder, pues es más, nos da más de lo que pedimos. Mi mentor decía algo muy interesante. Decía, tú y yo le damos a Dios con cuchara y Él nos da con cucharón. ¿Eso qué significa? Que Él te da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, Él te da más de lo que pides. Más de lo que pides. Está padrísimo eso. Dios te da más de lo que pides. Yo me acuerdo, todavía me alcancé esa colita de época en la que tú ibas a la tienda, no me van a dejar mentir, no sé si aquí lo practicaban, que te daban el arroz o el azúcar en cucurucho. Así te lo envolvían y te daban así. Pero también a mí me tocó, mi abuela me llevaba a una tienda donde el marchante te daba tu pilón. ¿Sí o no? Yo no sé quién instituyó la doctrina del pilón, pero yo espero que regrese. Ojalá regrese la doctrina del pilón. Pero ¿a qué quiero llegar con eso? Dios te da lo que pides. ¿Pero qué crees? Siempre te da tu pilón. Siempre te da más de lo que pides. Y también dice más de lo que piensas. ¡Wow! Es increíble esto. O sea, tú en tu cabecita loca,
Tú en tu cabecita pides de acuerdo a lo que tú piensas. Tú ya dibujaste acerca de tu petición, yo quiero, Señor, esto, Señor, ayúdame en esto, tengo esta lucha, esta dificultad, y tú estás concentrado en eso que tú estás en tu mente y en tu corazón. Pero Dios lo ve de una manera, ¿qué? Mucho más amplia de lo que tú ves. Platicábamos en una sesión también de estudio, no sé si lo escuchaste, acerca de Isaías 55, que dice que sus pensamientos no son, ¿qué? Como nuestros pensamientos, ni sus caminos como nuestros caminos. Él ve las cosas de una manera más amplia que tú. Él piensa de una manera más amplia que tú. Eso significa que Él es poderoso para hacer todas las cosas más de lo que pides y más de lo que entiendes o lo piensas o lo imaginas. Yo quiero preguntarte a la luz de esto, ¿vale la pena pedirle a Dios? ¿Vale la pena acercarse a Dios? Cuando tú vas, bueno, voy a ponerte otro ejemplo también muy mundano. ¿En algún momento has tenido la necesidad o la urgencia de tener que empeñar algo? Bueno, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Una experiencia muy grata. Pero déjame decirte una cosa. Cuando tú vas a estos lugares, ¿te dan más o menos de lo que tú esperas? Menos, ¿verdad? Tú dices, no, esto vale millones, esto vale un montón. Tú ya estás ahí haciéndote tus cuentas ahí gigantescas y tú vas así, no, pues no, le doy esto, uy, está bien, pues dámelo. Pero con Dios no funcionan las cosas así. Él siempre te da más, porque Dios es omnipotente. Quisiera que reflexionáramos un poco acerca de, te voy a obsequiar esto, porque los hebreos del Antiguo Testamento no conocían el nombre de Dios. ¿Te acuerdas tú? Lo hemos leído. Éxodo capítulo 3, en el que el Señor se presenta con Moisés y Moisés les dice, cuando Faraón o los egipcios me pregunten quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y el Señor les dice, yo soy el que soy. Pero también vamos a ver que se va a presentar con un nombre que tú lo estás leyendo ahí en la versión Reina Valera, que es una forma de lenguaje que se preparó para nosotros. Pero de hecho tú lo vas a leer, por ejemplo, en otras versiones de otras Biblias. Vas a ver, por ejemplo, el nombre de Yahweh o Yahvé. Y tú lo vas a leer aquí de manera muy castellana, Jehová. ¿Verdad? Pero en realidad el nombre de Dios era impronunciable. Ellos jamás pronunciaban el nombre de Dios. Ahora, ¿qué hacían los antiguos hebreos, los creyentes del Antiguo Testamento, para entender y conocer la omnipotencia de Dios? Le pusieron nombres a las características de la omnipotencia de Dios. Y seguramente tú lo has visto en algún coche, en alguna carnicería, en algún autolavado Shaddai. ¿Verdad? ¿Sí lo has visto? O papelería Adonai. Entonces, ¿y eso qué significa? Ya te acercas con el dueño, con la dueña, le preguntas, oye, ¿qué significa? Ah, no, pues te explica esto. ¿Y por qué crees que les ponen esos nombres? Tú dime, ¿por qué crees? Esperando bendiciones para su negocio. ¿Tú lo harías? Fíjate que no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? O sea, claro, porque evidentemente cuando tú pones un proyecto, pues quieres que te vaya bien, quieres que esté la bendición de Dios sobre eso, ¿verdad? También hay unos ricos taquitos también por aquí, ¿verdad? Que le pusieron, ¿qué? Kairos, ¿verdad? Hablando acerca del tiempo de Dios. Saludos, primo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Están buenos, debo admitirlo. Están muy ricos. Pero a lo que voy es a esto. ¿Qué es lo que espera la persona que convoca el nombre de Dios? Pues la bendición y la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los antiguos hebreos utilizaban estos nombres para describir la identidad de Dios, pero sobre todo su omnipotencia. Fíjate, por favor. Apúntalos porque esto es muy importante. En el Antiguo Testamento le llamaban al Señor Adonai. ¿Qué significa Adonai? Adonai significa el Señor. Te voy a explicar acerca de esto. Adonai, este concepto nos comunica la idea de Dios como ¿qué? Como el Señor,
como el amo, como el dueño de todo. Cuando los hebreos le decían Adonai a Dios, cuando le decían Adonai a Dios, estaban hablando de su dominio sobre todas las cosas. Cuando tú le dices que Dios es tu Adonai, estás diciendo que es ¿qué? Tu dueño, tu Señor, el que manda, el patrón. ¿Sí me estoy explicando? Habla de la autoridad de Dios y de la posición que Él ocupa respecto a su pueblo. Yo quiero preguntarte, clase, ¿Cristo es tu Señor? Amén. Amén. Él es el dueño de tu vida. Él tiene todo poder sobre ti. Punto número 2. Otro nombre, Jehová o Yahvé Rafa, que significa Dios el que sana o Dios el sanador. ¿A qué se estaban refiriendo los antiguos hebreos para hablar acerca de esta característica de Dios? Que Dios tiene todo poder y Él desea y quiere traer sanidad y bienestar a todas las áreas de nuestra vida. Sanidad no solamente tiene que ver con la enfermedad, sino también con el dolor que a veces experimentamos en este mundo caído. No solo se limita al ámbito físico, sino también al espiritual. Mi amado, mi amada, tu Dios tiene todo poder para sanar. Y su poder se extiende a todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Él puede sanar tu cuerpo. ¿Puedes decir amén? Amén. Lo que orábamos hace un momento. Él tiene todo poder para sanar nuestra mente. Por eso yo se los he dicho y lo sigo diciendo, aunque me acarreo bastantes enemigos. No soy partidario de la psicología, porque el ser humano no puede llegar a lo profundo de lo que puede llegar Dios. Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Dime qué psicólogo, qué terapeuta puede hacer eso. Nadie. Dios puede sanar también tu alma. Todos nosotros tenemos heridas en el alma por nuestra condición de pecado. Y necesitamos que Dios nos sane del orgullo, de la ira, del rencor, de la avaricia, tantas cosas que tú y yo cargamos espiritualmente. Mi amado, mi amada, Dios desea sanar las enfermedades de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Él tiene todo poder para hacerlo. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 17. Jeremías 30, 17. Dice el texto: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo este es Sión, de la que nadie se acuerda. Vete más adelante al capítulo 33, Jeremías 33, 6. Esta es una promesa de Dios. Escucha lo que dice el Señor. He aquí que yo, está hablando el Señor, dice, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Encierre ese versículo, encierre ese texto, porque es una promesa maravillosa de Dios. Él nos va a traer medicina y sanidad y Él nos traerá paz. Amén. Entre los nombres de Dios también está el famoso Shalom. ¿Has escuchado este? Los antiguos hebreos tenían la costumbre siempre a la hora de despedirse de decir Shalom, que significa la paz sea contigo. Pero también Shalom tiene que ver con la presencia de Dios que convoca paz. Ahora, la paz como tú y yo la entendemos en un término bélico, en un término diplomático, ¿verdad? Por ejemplo, se desató la guerra y después ¿qué? ¿Hicieron qué? La paz, ¿verdad? Tú y yo lo entendemos en ese contexto. Pero la paz de la que estamos hablando, el Shalom de Dios, no tiene que ver con la ausencia de conflictos.
Porque mientras estemos en este mundo, ¿qué crees? Vamos a seguir teniendo conflictos. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú vienes a Cristo, déjame decirte que los problemas no se acaban, al contrario, ¿qué crees? Son más fuertes. Por eso ese chisme de llamado pare de sufrir o pague por sufrir, cualquiera de los dos, no existe. Pero déjame decirte una cosa, todo cristiano verdadero es alguien que está en paz con Dios, pero en conflicto consigo mismo, tiene un conflicto con su pecado. Pero lo más importante, la persona con la que tienes que estar en paz es con el Señor. Yo quiero preguntarte, ¿estás en paz con el Señor? El shalom de Dios no se basa en las circunstancias, ni en la ausencia de conflictos, sino está basada ¿en qué? En la confianza total de que Dios está con nosotros y que obrará a su favor, a nuestro favor, pero de acuerdo a sus propósitos en todo momento. La paz de Dios no es la ausencia de conflictos, sino su presencia con nosotros en todo momento. Tú puedes estar en el problema más grande, tú puedes estar en la situación más terrible, pero si tú experimentas la presencia de Dios en tu vida, ¿sabes qué tienes? Paz, el shalom de Dios. ¿Sabes qué es lo que se deseaba en la oración sacerdotal de Números capítulo 6? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición que anhela el pueblo de Dios. Y es la bendición que tú debes de tener de la omnipotencia del Señor. ¿En qué versículo dijo que estaba pastor? Acerca de la paz de Dios, pues Números capítulo 6, versículos del 24 al 26. Es uno de mis textos favoritos, por cierto. Pero fíjate, te quiero obsequiar acerca de este tema de la paz. ¿Ya te aburriste? Ah, qué bueno. Ya vamos a acabar. Acerca de la paz, fíjate lo que dice Pablo, por ejemplo, a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y 7. Este texto también te lo regalo si tú sufres de estrés, ansiedad, tomas pastillas, vas con el terapeuta, te andas comiendo las uñas o no sé, cualquier otra cosa, ¿verdad? Todos tenemos algún tipo de ansiedad o preocupación. Tim Keller, escritor cristiano, dice que preocuparse es pensar que Dios se equivocará y amargarse es pensar que Dios se equivocó. Está bueno, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice Pablo, que está mejor de lo que dice Tim Keller. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Qué dice el texto? Por nada estéis ¿qué? Afanosos. O sea, bájale al estrés. Por nada estéis afanosos. Esta preocupación que tú tienes, cámbiala, porque dice, si no sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones. ¿De dónde? ¿Con tu vecina? ¿Con la comadre? Ahí en el Facebook, ahí en el WhatsApp, ay, estoy bien preocupada. No. Que sean conocidas primeramente delante de quién? De Dios. Delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego. Pero nunca se te olvide, con acción de gracias, nunca se te olvide agradecerle a Dios. Porque lo que tú y yo a veces hacemos es que vamos a la oración con el Señor, le presentamos nuestras peticiones, pero ¿cómo crees que se las presentamos, Carla? Te pido. Pues como una lista de súper, pero también como quejas, como reproches, como amargo. Ay, pero es que tú me habías dicho, es que el marido que me tocó, tú me lo di. Ay, ya, a ver, bájale tantito la espuma a tu chocolate. Tú lo escogiste también, mi reina, ¿verdad? Sean conocidas, pero dice con acción de ¿qué? De gracias, es decir, nunca se te olvide la gratitud delante de Dios. Cuando tú estés preocupado, preséntate delante de Dios. Preséntale eso que estás cargando delante de Dios. ¿Y qué crees que va a pasar? Versículo 7. Y la paz de Dios,
El shalom de Dios. ¿Qué dice? Fíjate, está padrísimo esto. Fíjate, güey. Dice, la paz de Dios, ¿qué? Sobrepasa todo entendimiento. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema de hoy? La omnipotencia de Dios. Entonces la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que tú no alcanzas a entender, no alcanzas a comprender, dice, no sé por qué estoy en paz, pero estoy en paz. Y sé que Dios va a obrar. Fíjate lo que dice, guardará vuestros corazones. Ya no vas a estar, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué sucederá? No, vas a estar ¿qué? Tranquilo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en la persona en la que debes recordar y confiar, de tener fe, que es en Cristo Jesús. Ese texto está increíble. Otra característica de la omnipotencia de Dios tiene que ver con su poder y su defensa. Tú y yo en algún momento hemos tenido problemas con alguien. Quizás no ha sido tu familia. Alguien que te ha querido hacer algún mal o que te ha hecho algún daño. Un compañero, un amigo, una amiga, una traición, un engaño, un fraude, un ataque, una violencia, ¿verdad? David decía en los Salmos, Señor, levántate en contra de mis enemigos y dales una buena zarandeada. Versión Daniel Valera. Pero en el Antiguo Testamento, tú y yo lo hemos leído, se habla de Jehová, Señor de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto acerca de su omnipotencia? Que el Señor tiene todo poder y gobierna todos los ejércitos del cielo y de la tierra y de todo el universo, ejércitos que tú y yo no podemos ver. ¿Eso qué significa? Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Cuando Él estaba en agonía, cuando Él estaba en preocupación, que le decían, Señor, pues, Él tuvo la posibilidad humana de clamar al Padre y pedir ¿qué? Legiones de ángeles, pedirle al Señor de los ejércitos que viniera a rescatar a su hijo, pero Él no lo hizo. Pero vamos a ver en el Antiguo Testamento que el Señor de los ejércitos siempre se va a hacer presente a la hora de enfrentar batallas. Porque es importante que tú sepas esto acerca de la omnipotencia de Dios, porque Dios sigue siendo el Señor de los ejércitos. Cuando tú vas a enfrentar estas luchas y estas batallas de cada día, recuerda que debes clamar al Señor de los ejércitos. Cuando tú vas acompañado, ¿cómo te sientes? Cuando vas acompañado con, aunque sea con una persona, ¿cómo te sientes? Como que respaldado, ¿verdad? Cuando vas a echar bronca acompañado, acompáñame, vamos a reclamar. ¿Cómo te sientes? Fuerte, seguro, envalentonada o no envalentonada. Imagínate que vas con 2, con 5 que van a quejarse igual que tú. ¿Cómo te sientes? Uy, juntamos firmas para que quiten esto, no sé. ¿Cómo se sienten? Uy, llenos de, embriagados de poder como dictador egipcio, ¿verdad? Ahora quiero que pienses en esto, no para que pierdas la cabeza, sino para que recuerdes y tengas confianza de que Dios está contigo. Contigo está el Señor de los ejércitos. La omnipotencia de Dios también se expresa a través de su provisión. Jehová Jireh, Dios proveerá. Y esto no solamente tiene que ver con la provisión material, aplica para la provisión material que casi siempre, no me vas a dejar mentir, güenses, casi siempre cuando invocan Jehová Jireh, es para la lana, para los business, para la provisión y se vale. Pero déjame decirte que el Señor provee no solamente para nuestras necesidades físicas, sino también provee para nuestras necesidades emocionales, espirituales. El Señor nos da lo que necesitamos. Mateo capítulo 6, ¿te acuerdas que lo vimos? Que dice pues que el Señor sabe de qué cosas tenemos que necesidad
antes que pidamos, ¿verdad? Él conoce nuestras necesidades. ¿En qué contexto también está dicho Jehová Jireh? Déjame decirte que este contexto está dicho en el momento en el que Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac y no había cordero para el sacrificio. Isaac le pregunta, Señor, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Todo amarradito ya, ¿no? ¿Y qué le dice Abraham? Hijo, Dios proveerá. Dios va a proveer en las circunstancias más difíciles en las que tú y yo estemos viviendo. Ese es un atributo también de la omnipotencia de Dios. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Déjame decirte como una pequeña nota técnica, apúntala por ahí. La expresión Shaddai aparece demasiadas veces, aparece repetida, pero aparece mucho en el libro de Job. ¿Por qué crees que aparece en el libro de Job, clase? Allá atrás, bienvenidos, buenas noches. ¿Por qué creen que aparece en el libro de Job? ¿Por qué crees? ¿Qué le pasó a Job? Job fue probado. A Job le quitaron sus hijos, le quitaron sus riquezas, le quitaron su salud, o sea, literalmente le quitaron todo menos su vida. Y la esposa mala onda, ¿verdad? Eso sí. Pero a lo que voy con esto es, Job a través de todo el libro experimenta una crisis en la cual él reprocha, se justifica, no sabe por qué está pasando todo esto, pero él siempre tiene claro que está bajo la mano del Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Este término habla de Dios como el que tiene ¿qué? Toda la fuerza y todo el poder. Él es el único invencible y en quien encontramos todo el cuidado y toda la protección que necesitamos. Cuando la Biblia habla de Dios como todopoderoso, habla de alguien a quien debemos de temer, pero en quien debemos de confiar. Alguien con el que no te puedes poner a forcejear o a pelear. Lo acabamos de leer hace un momento, leímos que Job capítulo 42 versículos del 1 al 5. Y Job decía, yo hablaba cosas que no entendía. Me encontré con el Dios Todopoderoso y encontré que ¿qué? No entiendo a veces cómo hace las cosas, pero Dios tiene todo poder. ¿No te pasa muchas veces? Yo sé que tú has tenido pruebas y luchas en tu vida en la que Dios ha manifestado su brazo todopoderoso. ¿Y tú qué has podido hacer al respecto? Nada. Nada. Y eso no significa que Dios sea malo, que sea cruel, sino simplemente Él tiene todo poder. Y tú y yo, ¿quiénes somos para decirle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Nadie. Quiero culminar acerca de este entendimiento de la omnipotencia que es muy grande. Pero quiero que reflexionemos acerca de algunas cosas. Al inicio de la sesión dijimos que Dios tiene capacidad de hacer, que tiene todo poder y la capacidad de hacer ¿qué? Allá atrás, ¿hacer qué? Cualquier cosa. Pero siempre lo va a hacer de manera coherente con su naturaleza. Eso significa que en su omnipotencia Dios es justo, Dios es santo, Dios es soberano, Dios es inmutable. Sí me estoy explicando, lo dijimos hace un ratito. Ahora esto significa que en su omnipotencia Dios puede hacerlo todo, pero nunca se va a contradecir acerca de lo que Él es. Por lo tanto, según las Escrituras, hay cosas que Dios no puede hacer. Y no puede hacer, ¿por qué? Porque se contrapuntean, chocan con su naturaleza. Hacerlas correspondería a una contradicción a su carácter y a su voluntad. Y déjame decirte una cosa, Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios no se contradice. Dios no es voluble como tú y como yo y cambia de opinión hoy sí, mañana no. Dios no puede arrepentirse, lo dijimos hace algunas semanas. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento significaría ¿qué? Cambia. Que está mal. Que está mal, ¿verdad? Que ha pecado.
Pero hay algunos pasajes bíblicos que hablan de, y Dios se arrepintió de hacer al hombre. Génesis capítulo 6. O vamos a ver, por ejemplo, en Jonás, vamos a ver que dice que Dios se arrepintió de hacerles el mal que había augurado para la ciudad de Nínive. Que eso lo mandó a Jonás, ¿verdad? Lo mandó a Jonás a predicar que dentro de 3 días iba a destruir Nínive. Pero ¿qué pasó con Nínive? No la destruyó. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron. Pónganse a leer, ¿eh? Los veo así como, ¿dónde dice eso? ¿Está ahí en la Biblia? ¿En mi Biblia está? Sí, ahí está. Todas estas referencias te las estoy dando para que tú te pongas a buscar en la semana. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que Dios se arrepiente? No, es una forma de lenguaje. Apunta esto. Esta forma de lenguaje se conoce como un antropotatismo. Ya te lo había comentado. En la que el autor humano, para tratar de hacer comprensible a Dios, utiliza expresiones de las emociones humanas. Dios no se arrepiente, pero para nosotros pareciera como si se arrepiente. ¿Sí me estoy explicando? Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tito capítulo 1 versículo 2 dice que Dios no miente. Él no puede contradecirse, Él siempre dice la verdad. En su omnipotencia, Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede decir, yo no soy, Él no puede contradecirse acerca de quién es. Hay textos, por ejemplo, que nos dicen que juró por sí mismo, juró por su nombre. ¿Qué crees que hay más alto y más grande que su nombre? Nada. Por lo tanto, Él no puede echarse para atrás acerca de lo que Él ha prometido. Él ha hecho una promesa con su pueblo, Él ha hecho una promesa con Israel, ha hecho una promesa con su iglesia, ha hecho una promesa con Cristo Jesús, ha hecho una promesa con su palabra. Él no puede negarse a sí mismo porque ha jurado por su nombre. ¿Hasta aquí vamos bien? En su omnipotencia, Dios no puede ser tentado. Acompáñame a la carta de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Apunta esto, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él, ¿qué dice? No tienta a nadie. Es que me puso ahí Dios las cosas. No, Señor. Cuando tú y yo pecamos, pecamos por nuestra concupiscencia, nuestras pasiones desordenadas. No es que Dios te pone ahí las cosas para que tú peques. No, Señor. Tú pecas porque quieres pecar. ¿Sí me estoy explicando? Dios no puede ser tentado para sucumbir ante el mal. Dios no. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Santo, exactamente. Dios es santo, por lo tanto no puede ser tentado. Por último, Dios no puede cambiar su esencia de lo que Él es, sus propósitos o sus promesas. Su omnipotencia, ¿sabes dónde está revelada? En la Sagrada Escritura. Lo hemos dicho varias veces, pero es importante que lo repases. La Biblia fue escrita en un lapso de más de 1500 años por 40 autores diferentes en 3 idiomas diferentes. ¿Cuáles idiomas? Arameo, hebreo y griego. En 3 continentes diferentes. Estos autores vivieron en contextos sociales, políticos diferentes. Y la Biblia no se contradice. Si el hombre hubiera querido escribir este libro, no podría hacerlo. La Biblia ha probado una y otra vez que es la palabra de Dios. Si algo revela que Dios tiene todo poder, está en las Escrituras.
Su palabra tiene todo poder. Por eso tú y yo, en vez de recurrir a la comadre, en vez de recurrir al consejo humano, en vez de recurrir a la psicología, en vez de recurrir a métodos humanos para tratar de hacer las cosas que solamente Dios puede hacer, ¿a dónde debemos recurrir? ¿Quieres que el corazón de tus hijos, de tu cónyuge cambie? ¿A dónde tienes que ir? ¿Tú lo puedes hacer? Yo te pregunto. ¿Tú puedes cambiar el corazón de alguien? ¿Quién lo puede hacer? A través de... Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no meditamos en su palabra? ¿Por qué no buscamos? Aquí está la fuente de poder del cristiano. Aquí está la fuente de sabiduría. Aquí está la omnipotencia de Dios revelada. Aquí está revelado Cristo Jesús. El poder de Dios mismo, el logos de Dios. Yo te pregunto acerca de la omnipotencia, ¿por qué no confiamos en el Dios que todo lo puede? Déjame recordarte que para Dios no hay imposibles. Dios puede hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad y propósitos. Para Dios no hay obstáculos. Lo que tú consideras un obstáculo, Dios lo considera un escalón para mostrar su gloria. El Señor puede hacerlo todo. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Claro que sí, que así sea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta maravillosa noche por permitirnos esta reunión, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Hoy nos reunimos, Señor, para alabar y glorificar y escuchar la voz y la palabra del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, de aquel que es nuestro Señor, nuestro Adonai, de aquel que es nuestro Rafa, nuestro sanador, de aquel que es nuestro Jireh, nuestro proveedor, de aquel que es nuestro Sabaoth, nuestro defensor de nuestros enemigos, de aquel que es nuestro Shalom, de aquel que es el Shaddai, el Todopoderoso. Por favor, Señor, devuélvenos al entendimiento de que no tenemos un Dios débil o un Diosito. Tenemos un Dios grande, glorioso y temible, digno de toda adoración, obediencia y respeto. Tú tienes todo poder para tomar nuestras vidas cuando tú quieras. Escuchábamos hace un momento, Señor, de un varón, Señor, que perdió la vida. Tú en tu omnipotencia hiciste esto. Tú puedes tomar nuestras vidas cuando tú quieras, porque nuestras vidas son tuyas. Tú eres dueño de todo lo que tenemos y somos. Tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Nadie te dice a ti qué hacer. Señor, te pido que inspires, doblegues y reveles a nuestros corazones esta realidad para cambiar de actitud. Para recordar, Señor, de que cuando somos débiles, es cuando más, Señor, estamos más cerca de ti. En nuestra debilidad, Señor, somos más dependientes de ti. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso y podemos recurrir siempre a ti. Gracias, Señor, por esta reunión, por esta familia, por esta transmisión. Oramos, Señor, también, Padre Santo, por las ofrendas. Oramos, Señor, por el ministerio, Señor, de evangelismo que se está realizando. Oramos, Señor, porque en esta semana, gracias, Señor, tú alcanzaste, Señor, a alguien a través de estos recursos allá hasta Argentina, Señor. Esta clase sirvió para eso. Oramos para que cada uno de los que estamos aquí presentes experimentemos tu brazo poderoso sosteniéndonos, pero también nos podamos humillar, como dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo. Oramos por este grupo, por este hogar, por esta familia.
Oramos por las ofrendas, oramos por este ministerio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la adoración hoy a través dirigida de mi hermano Wences. Sé tú, Señor, con aquellos que están, con aquellos que no están y con aquellos, Señor, que estarán de acuerdo a tu voluntad. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y oramos, Señor, a través del texto bíblico. Cuando tú nos dijiste que tú tienes todo poder. Dice el texto, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y su iglesia dice, amén, amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos en otra sesión de estudio de fundamentos de la fe. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Ya, mira, ya llegó la potencia acá. Tengan ustedes una excelente semana. Recuerde que usted puede escuchar esto a través de Facebook Live, lo puede escuchar a través de YouTube, lo vamos a tener arriba en breve para que usted lo pueda ver en sus reproducciones semana con semana. Nos estamos viendo en la semana, tenga una excelente semana, compártalo con sus amigos y familiares, suscríbase a nuestras redes y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.